Las 3000 viviendas, conflictos, delincuencia. Julio era un niño que jugaba entre violencia. Creció entre cacharras, sin licencia. La calle y los tiros desvirgaban su inocencia. En los marrones con el pelao flipando. Uña y carne sin... Estoy con Fernando Luz, el Diablo, y hablar de Fernando Luz, el Diablo, es hablar de uno de los mejores boxeadores de la comunidad valenciana. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Vas a poner en breve, vas a poner un título en juego. Cuéntanos un poco sobre este título. Bueno, es el título del mundo hispano intercontinental. Es el cuarto organismo más importante del mundo y bueno, me costó mucho sacrificio conseguirlo y en fin, lo voy a poner en juego el 14 de junio con un buen amigo mío y compañero que es Fran González, el Gladiador. 200 libras, dinamita en los puños, tiene fuerza, tiene calidad, lleva al público a lo más alto y el cielo le está esperando. ¿Por qué lo pones en juego? Sí, porque vamos, lo he retenido ya un año y yo creo que estoy en la obligación de defenderlo y bueno, pues darle la oportunidad a más gente a que pueda conseguirlo, se rete contra mí y hacer los dos una buena pelea, que de eso se trata. Una afirmación de que las cosas pueden ser no solo diferentes, sino mejores. Deja que me exprese tal y como yo no suelo y que elija las palabras que hagan que beséis el... Ya me has dicho que el rival es amigo tuyo, sí. Pero dime cómo lo ves y qué sabes de él. Bueno, Fran González, somos compañeros, lo conozco muchos años, he peleado 2 veces con él, las 2 ocasiones he perdido por puntos. Es un chico muy dedicado al boxeo, un deportista nato y bueno, en fin, peleé con él hace bastante tiempo, hará cosa de 2 o 3 años. Y bueno, eran las primeras peleas que hacía de profesional y yo creo que ha adquirido bastante experiencia para que pudiera cambiar el resultado y a ver cómo sale. Deja que me exprese tal y como yo no suelo y que elija las palabras que hagan que beséis el suelo que piso. Ve ese del silencio, el motivo que faltaba para ser reconocido. Imaginemos que pierdes la pelea, ¿volverías a por el título o tienes otros proyectos? Sí, por supuesto, entrenaría otra vez, intentar conseguir otra vez el mismo título o un título de España, pero seguiría luchando como llevo 12 años en el mundo del boxeo, seguiría luchando con toda la ilusión del mundo porque amo este deporte y para mí es mi vida y es mi pasión. Y volvería a luchar, a entrenar y hacer lo que hiciera falta simplemente por la ilusión que me hace y el día a día de entrenamiento y todo el sacrificio que llevo durante tantos años para volver a hacer tanto este título como cualquier título que se presente. Quiero hacerme notar, quiero dar la nota, ser mota de arena en el mar, en playas de rota, en la lluvia como gotas celestiales que tocan el piano de los mares, suenan notas musicales. ¿Cómo ves tú el boxeo del día de hoy? Bueno, pues mira, realmente el boxeo yo lo veo actualmente muy poco reconocido en España. Es un deporte de lo más sacrificado entre todos los deportes. Los deportistas del boxeo tenemos que hacer un sacrificio muy grande para lo poco reconocidos que estamos aquí en España. Pero bueno, quien es amante del boxeo considero que no van a conseguir tirarnos abajo y yo creo que pues poco a poco, gracias a gente que hace la velada, los promotores y los boxeadores, aquí en España pues vamos a ir subiéndolo poquito a poco. De hecho, aquí en Valencia concretamente podemos decir que es más o menos que estamos en la cuna del boxeo.
como los sueños de un niño y volar lejos del estrés y la maldad de este corazón sensible que se mueve por amor y se alimenta de amor. Ese es su combustible. Yo no soy consciente de lo que tengo, de tanto que me quieren, de mi música y lo que ello representa. Me pregunto, ¿qué intentas? Déjate llevar, se te va la vida pensando en las cuentas. La fama y el dinero son dos putas caras que te dejan tirado y que no secan tus lágrimas. Por eso paso páginas, sonrío junto a los míos. Su amor es el calor que arrecia cuando tengo frío.